Bien, amigos del diario, hoy tenemos tiempo para la otra actualidad, como siempre, tiempo de calidad con David González, que nos va a contar unas cuantas cosas, algunas de ellas muy escabrosas, así que no se retiren, agárrense bien, porque escabroso es, creo. David, ¿qué tal? Bienvenido. Escabroso me ha parecido el primer tema que nos ha seleccionado, Miguel Carcaño. Sí. Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo. Tras Ana Julia, otro escándalo en prisiones. Dices lo de Ana Julia, porque la asesina a este personaje absolutamente siniestro, la asesina de el conocido como el Pescadito, el niño de Almería, que asesinó a esta mujer. Bueno, pues ha sido protagonista últimamente por sus manejos en la cárcel, donde está, pues vendiendo, digamos, su cuerpo a cambio de un móvil, ¿no? Algo que es un bien bastante preciado en las prisiones. Ahora nos vamos a Miguel Carcaño, que también tenía materiales prohibidos. Sí, bueno, en el caso de Miguel Carcaño, también se han puesto sobre la mesa el hecho de la posibilidad de que haya conseguido este material, bueno, a cambio de favores sexuales, pero es cierto que esto no hay nada a día de hoy que lo certifique, pero sí que es cierto que lo han puesto sobre la mesa. Hay una concomitancia o una casualidad entre ambos casos, que es que en ambas realidades, en ambas situaciones, las familias de las víctimas, bueno, que también son víctimas, las familias de las víctimas de estos personajes, llevaban meses denunciando estas circunstancias. Claro. En el caso de Ana Julia, acuérdate que lo hemos comentado varias veces, que Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, del Pescadito, había denunciado que esta señora tenía un móvil en prisión desde hacía un año, y en el caso de Miguel Carcaño, los padres de Marta del Castillo, en concreto Antonio del Castillo, el padre de Marta, de la joven asesinada y desaparecida, desaparecida porque sabemos que fue asesinada, pero el cuerpo, como bien sabemos, nunca apareció, y llevaban denunciando esta situación bastante tiempo. Casualidades en el tiempo que ambos son de perfiles muy mediáticos, presos muy mediáticos que interesan mucho a los medios de comunicación, y por otro lado, la otra circunstancia es bueno, el perfil de ambos. Ambos están, él no está condenado a prisión permanente revisable, Ana Julia Quezada sí, pero bueno, yo creo que ambos son protagonistas de casos, más allá del crimen, que ya de por sí es tremendo, de casos de crueldad extrema. En el caso de Ana Julia no hace falta que profundicemos en ello, y en el caso de Miguel Carcaño recordar la cantidad de veces que ha cambiado de versiones, sobre dónde estaban los restos de Marta, etcétera, etcétera. A mí sí que me llama la atención que son dos prisiones completamente distintas. Hablamos de Briva, que es siempre te dicen que Briva es una prisión, aparte de mujeres, que hay menos, pero te dicen siempre que es como una prisión casi familiar por el tamaño que tiene. Sí. Hay muy pocas presas, por lo tanto hay muy pocos funcionarios, el trato es muy cercano entre todos los trabajadores. Sin embargo, Miguel Carcaño está en Herrera de la Mancha, Ciudad Real, que es una de las dos grandes cárceles de máxima seguridad de este país. Es decir, no hablamos lo peor de lo peor está en Herrera de la Mancha. O sea, el Dream Team del crimen y de lo más que se cargue del ser humano está ahí guardadito en Herrera de la Mancha. Pero Carcaño es otro personaje siniestro y escabroso. Totalmente. Y brutal. Es la condición humana en sus niveles más bajos. Y como digo, en Herrera de la Mancha, en fin, es como un gran hermano de lo peor del ser humano. De hecho, Miguel Carcaño llegó a compartir módulo con Miguel Ricard, el asesino de las niñas de Alcácer. O sea, fíjate de lo que estamos hablando, de qué nivel de personajes. Claro. En su día se creó sobre todo para presos que pertenecían a la banda terrorista ETA, luego con el tiempo fue para otro tipo de perfiles, bueno, de asesinos y de criminales que tienen un factor de peligrosidad o de que necesitan un control especial por parte de instituciones penitenciarias. Insisto, a mí lo que me sorprende es que son casos muy similares, pero en lugares muy distintos. En Brieva uno se puede creer que esta situación se dé por las circunstancias de la propia prisión de Brieva. En Herrera de la Mancha es que hablamos de una prisión de máxima seguridad. Es decir, poca broma la gente que está ahí metida y las decisiones que, bueno, que instituciones penitenciarias dicen que esta gente esté ahí por algo. O sea, a mí es lo que más me ha sorprendido. Ahí estamos viendo a Herrera de la Mancha. Sí. A mí me sorprende muchísimo esta circunstancia. En ambos casos hablamos en el caso de Ana Julia Quesada parece que es mucho más palmario, que se intercambió sexo a cambio de una serie de bienes preciados. En el caso de Carcaño no está comprobado, pero una de las quejas y uno de los rumores que hay es que bueno, hubo dos personas que también tuvieron presuntamente contacto íntimo con Miguel Carcaño. Claro, esto es lo que nos lleva a pensar y a plantearnos es qué se le pasa por la cabeza a la gente que trabaja en prisiones. Claro. Y insisto, en concreto en Herrera de la Mancha, que los funcionarios que acaban en Herrera de la Mancha es gente
con un carácter muy especial, porque el material humano con el que trabajan es gente con la que no querríamos ni compartir aire. Muy complicada. Claro. Podríamos decir gente irrecuperable. Pero totalmente. Se suele decir gente totalmente. Irrecuperable, sin reinserción posible. ¿Y tú te acuerdas que uno de los primeros días que hablamos de Ana Julia Quesada, tú te preguntabas, y yo creo que se lo pregunta a todo el mundo, ¿cómo puede alguien ni pasarse por la cabeza tener relaciones íntimas con esta señora? En el caso de Carcaño yo sobre mojado, porque hay que recordar, esto en psicología se llama bristofilia, la atracción por los asesinos, como casi todo está catalogado. Hay una atracción hacia los asesinos. Total, pero en el caso de Carcaño además, tampoco vamos a cogérnosla con papel de fumar. Cuando un asesino feo no suelen pasar estas cosas. En el caso de Carcaño era un chico joven, más o menos guapete y tal. Yo recuerdo que cuando ya se cometió, en 2007, que ha pasado la friolera de 18 años, se cometió el crimen de Marta del Castillo, en aquella época la red social que causaba furor era Twenty, llegó a tener páginas de fans en Twenty, Miguel Carcaño. Tiene chicas que le escriben cartas a prisión, porque bueno, son fans de este personaje, aunque suene frívolo y parece que estamos hablando de una estrella del rock. Increíble. Pero es que ocurre. Claro, pero insisto, que una zumbada, con perdón de la palabra, se ponga con este señor, pues allá ella y sus familiares más cercanos, que de recomendación desde aquí que acudan a un buen psicólogo. Pero más allá de eso es que hablamos que es que él habría utilizado sus encantos personales, sexuales, como lo queramos llamar, para obtener estos materiales prohibidos en prisión. Claro, ahí lo que le lleva a uno a preguntar muy bien, por muy guapo que sea este señor, leches, es que la otra persona trabaja para algo tan sensible como es los servicios penitenciarios en nuestro país. Eso es lo que a mí me genera más problemas. A raíz de todo esto, han puesto pie en pared ya a CAIP, que es el sindicato de funcionarios de prisiones más mayoritario en nuestro país, y han enviado un comunicado en el que, bueno, han dicho... Por un lado, a mí yo tengo una relación con las personas de este sindicato, no me ha gustado una de las cosas del comunicado, que es, bueno, han puesto un poco el señal de que dicen que la prensa, cuando hemos hablado del tema, hemos cargado las tintas en la parte más sensacionalista, en el sexo, tal. Bueno, pues que para mí es noticia que Ana Julia Quesada, lo siento, tenga un encuentro sexual con un funcionario. Claro. O sea, para mí es noticia. Claro. Ellos lo ven sensacionalista, bueno. Claro. Pero en este comunicado se han querido resaltar, y eso me parece la parte más interesante, el papel de los funcionarios de prisiones. Y es verdad que una manzana podrida no tiene por qué envenenar a todo el cesto, y es gente que trabaja con material humano complicado, con unas circunstancias económicas pésimas, llevan años reclamando mejoras porque, insisto, es que son personas que trabajan con lo que la sociedad desecha, pero tienen que estar en algún sitio. Y yo creo bueno, que esas reivindicaciones no deben quedar ocultas por todo esto. También pienso que los propios sindicatos y las propias asociaciones de funcionarios de prisiones, aparte del comunicado, son los primeros que deberían incluso personarse en las causas desgajadas de esto y decir... Y denunciarlo, estas personas no nos representan las manzanas podridas. Exacto. Bueno, tenemos también más sobre uno de los culebrones clásicos de nuestros últimos años, de nuestras últimas décadas, porque esto es ya viejo y reviejo. Uno de los culebrones clásicos es lo de Ruiz Mateos y su familia. Ruiz Mateos, el patriarca, ya murió, pero sigue su culebrón a través de su familia. ¿Qué tenemos de nuevo? La familia Ruiz Mateos, los 6 hijos varones de Ruiz Mateos, condenados ahora a 7 años y 4 meses de cárcel. David, se resuelve el pleito. Después de 14 años. Hablamos que esto... nos suena a Ruiz Mateos porque forma parte de la idiosincrasia patria. Han pasado más de 40 años del caso Rumasa, pero esto es el caso Nueva Rumasa. Que recordar que en los 80 y sobre todo en los 90, los hijos de Ruiz Mateos bueno, intentaron retomar la marca de la casa, la marca Rumasa, y su estrategia empresarial era comprar marcas en ruinas y ponerlas un poco en funcionamiento. ¿Por qué se les ha condenado? Pues porque ellos lanzaron bueno, una serie de los famosos pagares de Ruiz Mateos, que tanto cachondeo se ha hecho muchas veces con ello. Dice, tu palabra tiene más valor que un pagaré de los Ruiz Mateos, pues literal. Bueno, lo que se considera es que ellos hicieron una especie de estafa piramidal, convenciendo a pequeños inversores para que, valga la redundancia, invirtieran en las empresas de Nueva Rumasa. Hablamos de unas cantidades de dinero importantísimas, más de 4.000 personas afectadas. Ha tardado 14 años en llegar a la Audiencia Nacional porque esto vamos a la parte un poco más cotilla que le puede divertir al espectador, ha ido de la mano de una guerra familiar. Ruiz Mateos padre acabó por no hablarse con sus hijos varones porque él entendía que, bueno, que el error lo habían cometido sus hijos y que lo que habían hecho era prácticamente engañar también al padre.
hubo una guerra ahí brutal entre los hijos y el padre. La madre, Teresa Rivero, apoyó a los hijos. Fue una ruptura familiar total. El verso suelto en la familia fue Begoña Ruiz Mateos, una de las hijas de Ruiz Mateos, que se llevó a su padre a vivir con él y empezó una guerra contra sus hermanos, diciendo: habéis tirado el nombre de mi padre por el barro. Bien, así acabó la vida de Ruiz Mateos, ¿eh? Bueno, la de Ruiz Mateos es que nos daría para 20.000 vídeos la epopeya vital de Ruiz Mateos. Murió sin ver el final de todo este culebrón. Yo lo que no sé es, las mujeres, si te fijas, hemos especificado en el titular los seis hijos varones de Ruiz Mateos, porque las mujeres se han librado por el machismo de su padre. Eso es. El machismo las ha salvado, porque el padre nunca quiso que las chicas tuvieran nada que ver con la administración de las empresas, y esto, pues bueno, les ha venido Dios a ver en ese sentido, y se han librado. Yo espero nuevos capítulos de todo esto. ¿Por qué? Porque supongo que ahora espera la reacción de Begoña, de la hija más mediática, la única que se divorció de los hijos de Ruiz Mateos, por cierto, que eso le generó un gran disgusto a su padre, pero luego se reconciliaron y veremos en qué acaba. Siempre, de las chicas solo hubo dos mediáticas, una Begoña y otra Paloma, que como detalle contar a los espectadores que se hizo famosa porque le tiró una tarta a Isabel Preisler cuando salía del ginecólogo. Ajá. Y luego posó con la tarta en el Ola y dijo: ya, el arma del delito, y posó con la tarta y dijo: quise endulzar la vida a la filipina. Bueno, estas cosas de los Ruiz Mateos que, en fin, a veces hacen gracia y a veces acaban en la Audiencia Nacional. Tenemos alguna cosa más de los clásicos de nuestro papel cuché, como Tita Cervera, otro clasicazo, y el gobierno de Sánchez, que permitió a Tita Cervera retirar 400 cuadros del Museo Thyssen tras firmar un acuerdo. Esto también es un clásico, siempre el tira y afloja entre Thyssen, la baronesa, el gobierno. El gobierno es eterno. Hay que decir que la cesión, hombre, fue una gran cesión al patrimonio español, este Museo Thyssen, ¿no? Y un gran activo que tiene hoy por hoy la Comunidad de Madrid, la Ciudad de Madrid, porque ella quiso que estuviera aquí. Sí, bueno, fue una decisión personal de Carmen Cervera. El dueño de la colección era Heini Thyssen, su marido, el barón alemán. Hay que decir que en este caso la guerra de Tita desde hace años con el gobierno español no es por la colección del Museo Thyssen-Bornemisza, sino ella tiene una colección particular que también está cedida al Estado, que es la colección Carmen Thyssen. ¿Qué ocurre? Ella durante años ha estado peleada con el gobierno. Tuvo un buen ministro de Cultura, José Guirao, que odiaban a muerte. O sea, yo creo que pocas personas ha odiado Tita Cervera tanto como al ministro Guirao, pero Guirao duró nada y menos, que es uno de los pocos ministros de Cultura que ha tenido este gobierno y los gobiernos de España en general, que tenía cultura. Había sido director del Museo del Prado, sabía de lo que hablaba. ¿Qué pasa? Luego le nombraron a Miquel Iceta, le nombraron a Urtasun, y que son, les ha pasado un poco la mano por la chepa y ha dicho, les ha invitado, les ha dado de comer, les ha invitado a su casa, les ha dicho: sienta un pobre en su mesa, como la película de Berlanga, y les ha convencido. Ella firmó un acuerdo finalmente con el gobierno en 2022, después de muchas guerras, además, con la Hacienda Pública, porque, en fin, con su hijo Borja. Sí, que esto es un culebrón muy largo. ¿Qué ocurre con estos 400 cuadros? La historia te la resumo. La presidenta del Tribunal de Cuentas tenía que declarar en el Senado y habla de un informe que tuvo que realizar sobre la colección Thyssen-Bornemisza, y lo que viene a decir es que una vez se había llegado a este acuerdo en 2022, Carmen Cervera había ido retirando varios cuadros hasta llegar a casi 400, por un lado para llevarlos a su colección particular y por otro lado para ponerlos en circulación. Hay que decir que Carmen tiene una colección que ha cedido al Estado, tiene otra colección que ha cedido al gobierno de Andorra, otra que ha negociado con la Junta de Andalucía, y hay un museo Thyssen en Málaga en concreto, en Andalucía. Bueno, en fin, estas cosas que hace Tita, que es una negocianta fetén. Y bueno, si esto se comprueba que ha sido así, el gobierno tendrá que dar alguna explicación, porque, insisto, esto se habría hecho una vez se había llegado al acuerdo con el Estado español. Por cierto, como detalle, contar esto de sus relaciones con los ministros, el ministro Urtasun, que, en fin... ¿Con quién es el ministro que se ha llevado mejor Tita Cervera? Pues fíjate, en la época de Solana, en la época de Felipe González, tenía muy buena relación. Luego a los demás les ha despreciado abiertamente. No voy a decir lo que decía de Esperanza Aguirre cuando fue ministra de Cultura, que se descojonaba de ella, hablando en plata. Y luego con Esperanza Aguirre tuvo una batalla muy importante, creo que fue con aquello de los árboles. Sí, y con Ruiz Gallardón. Que se llegó a encadenar en los árboles... No a la tala, decía ella, sí, del Paseo del Prado. Se llegó a encadenar en los árboles del Paseo del Prado, cuando estaba Esperanza Aguirre de presidenta de la Comunidad, y me parece que el litigio era con ella, porque eso dependía de la Comunidad de Madrid, lo de la tala de los árboles. Sí. Y con los ministros, con Urtasun, por ejemplo, que para desgracia nuestra es ministro de Cultura, con él se lleva muy bien, pero porque ella considera que es un chiquilicuatre que le puede dominar, y de hecho lo ha hecho, ahí la tenemos, no a la tala. ¿Qué tiempos aquellos cuando Tita Cervera era revolucionaria?
Esto es Ahí historia tenemos de a este Jorge país. Patón Siempre al quite. al quite. Hay que decir con los ministros de Cultura que cuando ya tenía el enfrentamiento con José Guirao, dijo una frase a su entorno muy buena, que dijo, los ministros de Cultura pasan, pero yo la que se queda soy yo. Claro, es que Bueno, los árboles se quedaron, ¿eh? Y ella, sí, ella y los árboles, que tienen más o menos algunos la misma edad. Ahí se han quedado y eso es un detalle a tener en cuenta. Pero esta frase de los ministros de Cultura me parece fascinante. Con Guirao te voy a contar un cotilleo. Con José Guirao, que fue el segundo ministro de Cultura del gobierno de Sánchez, porque sabes que Maxim Huerta duró muy poco. Con José Guirao pero era un odio africano casi. Hubo una exposición de Baltus en el Museo Thyssen, la inauguraba la viuda de Baltus, el ministro de Cultura, y sin noticias de Tita. Tita no ha aparecido. ¿Y quién aparece? Borja Thyssen, en la época en la que estaba peleado con su madre, y todo el mundo. Yo estuve en esa fiesta de inauguración y dijimos todos, ¿qué puñetas hace aquí Borja si nos habla con su madre? Bueno, Borja se hizo la foto con el ministro, con la viuda de Baltus, tal, y cuando hablamos con la encargada de prensa en aquel momento del Museo Thyssen, dijimos, ¿esto qué es? Es el que se han reconciliado y le quiere dar un papel más importante dentro de la gestión del museo. Y nos dijo una frase muy buena, dice, es que pocas cosas unen más que un enemigo común. Entonces fue un detalle. Ahora les dio plantón a la viuda de Baltus y al ministro, que luego, para quedar bien con la viuda de Baltus, la invitó a comer en un restaurante carísimo, la baronesa. O sea, que al final, estas cositas. Gracias, David. A vosotros. David González, tiempo de calidad en Es Diario Televisión con la otra cara de la actualidad. Es Diario, es noticia.